damos inicio al conversatorio Mi Ciudad en Crisis, donde vamos a abordar el workshop que realizamos en esta quinta versión de ActinFest, que culminó con el desarrollo de una obra colectiva con todos los participantes de este workshop. Nos van a acompañar los mediadores y una de las participantes además. Buenas noches a todos, estamos acá en el estudio con Cristian Ramírez, él es uno de los participantes, de los mediadores, es crítico de cine, periodista, conocido y querido por muchos de ustedes. Él actúa como columnista en Artes y Letras hace más de una década, también participa con Radio Sonar, Radio Oasis, T13 Radio, es profesor universitario, formador de audiencias de distintas asociaciones culturales y es uno de los fundadores de Salaca Cine. En la pantalla del Zoom nos acompaña también Daniel Dávila, otro de los mediadores. Él es diseñador de profesión y fundador y director de Quina Imágenes, una de las principales productoras de cine chileno del país, y que se ha aliado por segunda vez con nosotros para la realización de este workshop. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Igual para nosotros. Bueno, y también está Yomara Espinosa. Ella es actriz de la Universidad Finisterrae, una casa de estudios que ha colaborado con ActinFest por segunda vez y nos se ha sumado al workshop como participante desde su expertise, así que nos va a contar cómo fue la experiencia. Hola. Hola Yomara, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a partir preguntándole a Cristian Ramírez y a Daniel Dávila cómo pensaron este workshop, pero cómo pensaron el workshop cuando lo conversamos, antes de que ocurriera todo lo que ocurrió este último año, que es la pandemia y también antes el estallido, y cómo tuvieron que adecuarlo a este nuevo escenario. Cristian. A ver, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es bien interesante poder repetir la experiencia en una segunda clave, de otra forma. Ahora, una cosa que es interesante es que cuando partimos conceptualizando este workshop, lo que teníamos enfrente era el estallido. No teníamos la pandemia, entonces, de alguna manera, las reglas del juego cambiaron una y otra vez y tuvimos que adaptarnos un poco a este nuevo formato. Un formato que, primero que nada, era no presencial y en segundo lugar, además, estaba la dificultad de poder operar a distancia con los participantes, que ellos operaran, y eso, bueno, lo puede explicar mejor Dani, tratar de servirse de otros sistemas como el Dropbox, por ejemplo, o el uso de las redes sociales, del WhatsApp, etcétera, para poder tomar decisiones a la hora de trabajar en conjunto. Complicado. Yo me acuerdo que tuvimos una reunión el año pasado, post-estallido, donde con Dani conversamos, bueno, contigo también, respecto como de la conceptualización de este workshop, y uno de los ejes iba a ser la movilidad. Entonces, ¿cómo se adaptaron conceptualmente desde esa primera idea a la que tuvieron que poner en marcha cuando partió este workshop, Dani? Bueno, como dice Cristian, después de la experiencia de la vez pasada, yo creo que una de las cosas que diferencia mucho la experiencia pasada de esta es que como que la sesión anterior, que fue ya el 2018, ¿ya? Cuando hablábamos de Santiago, como que era casi como una cosa estable, digamos. Como que Santiago del 2018 era básicamente el mismo del 2017 y el del 2014, digamos. ¿Sí? Entonces, claro, el primer punto importante de la particularidad de esta sesión es que
Santiago cambió, digamos, el país cambió, hay muchas cosas que han cambiado y es un año muy, muy especial. Primero, muy especial por toda la movilización social y y los, y los cambios que todo esto va a llevar. Y por otro lado está el tema de la pandemia. Entonces, ahora, con respecto a esa idea original de como de espacialidad, digamos, de traslado de la ciudad, finalmente, como que la estrategia que tomamos fue, con Cristian, fue a través de la convocatoria de la gente, tratamos de como de... Sabíamos que la gente iba a tener súper poca movilidad, los participantes del taller, ¿ya? Por las condiciones propias de la pandemia, digamos. Entonces, como que un poco como que buscamos armar un grupo de trabajo que fuese bien representativo como del espacio de Santiago, de distintas comunas. Entonces, ahí se iban a ir sumando puntos de vista, barrios distintos, porque nos interesaba mucho ese concepto digamos, como de que Santiago no es una cosa que está pasando a la vez, sino que es multitud de historias y miradas que van pasando al mismo tiempo, digamos, y en distintos lugares. ¿Y cómo definieron entonces? ¿Qué dijeron? Vamos a partir proponiéndole qué a los alumnos en este nuevo escenario. ¿Cuál fue la propuesta de contenido antes de pasar a preguntarle a Iván? Bueno, una de las opciones era poder trabajar, poder mantener la conceptualización original, esta idea de el Santiago sacudido por el estallido y de las huellas de ese estallido que estaban presentes incluso cuando la gente no podía circular por las calles, eso estaba ahí, y combinarlo también con la experiencia primero del confinamiento, visto un poco en retrospectiva ya, sobre todo porque el trabajo del workshop empieza justo cuando comienza el desconfinamiento, comienza la circulación más intensa a través de las calles, la recuperación de ciertos ritmos de trabajo, pero al mismo tiempo la recuperación también del impulso que se había generado a fines del 2019 y durante el verano. O sea, de hecho, parte de eso se vio reflejado porque algunas de las imágenes que están presentes en el producto terminado no solo reflejan esto que te acabo de contar, sino además dan cuenta del proceso eleccionario del 18 de octubre de 2020, un año después del estallido, etc. Y Dani, ¿por qué decidieron enfocarlo en Santiago, en la ciudad de Santiago? Bueno, principalmente porque por distintas razones. Una por cobertura, complejidad, digamos, porque el problema de participar con gente de distintas ciudades presenta conceptualmente un tema de que ya como que empiezas a trabajar más la comparativa entre contextos urbanos distintos, empiezas a trabajar más las diferencias y como que sentíamos que eso como que desvirtuaba un poco el sentido como del workshop, ¿ya? Y por otro lado, de hecho que eso tomó como las primeras sesiones del workshop, eh, sentimos que hay un déficit en la cinematografía chilena o en el audiovisual chileno, hay un déficit de aunque a la gente de región le parezca que todo es demasiado Santiago, pero así todo sentimos que no existe tan presente Santiago como personaje en la narrativa audiovisual chilena, ¿ya? Existe en algunos casos y los revisamos como antecedentes para el workshop, pero en el fondo buscamos generar este aporte como a la construcción más de personaje de este entorno que nos envuelve, digamos, y que es tan complejo, digamos. ¿Sí?
Y Yomara, cuando tú escuchaste este llamado, esta convocatoria que hicimos desde el festival a participar en el workshop, ¿qué te llamó la atención? ¿Por qué decidiste postular? Me llamó la atención pensar en cómo íbamos a hacerlo. Porque cuando a mí me llegó la convocatoria, estaba yo creo que el 90% de la región metropolitana en cuarentena en fase 1. Entonces, claro, mi mente lo único que pedía era que no fuera en esta tendencia audiovisual tipo Zoom, que ha adquirido un poco el teatro últimamente, que no me es tan llamativa, pero sí me preguntaba cómo lo vamos a hacer. ¿Va a ser una dramaturgia del encierro? ¿Vamos a grabar desde las ventanas de las casas hacia afuera? O no sé, vamos a representar la ciudad a través de, no sé, relatos e imágenes más que el registro real de la ciudad. Como saber cómo lo íbamos a hacer era lo que más me llamaba la atención. Hoy con esto que nos cuenta Yomara, me viene la curiosidad de cómo fue ese primer encuentro con los participantes que postularon al workshop y que luego fueron seleccionados por los mediadores, que son alrededor de 15 personas de distintas disciplinas. Hay algunos que son artistas como Yomara, actrices, hay también realizadores audiovisuales y hay arquitectos, entre otros. Entonces deben haber venido con muchas inquietudes y dudas como estas o otras, dado el contexto particular en el que se estaba desarrollando el workshop. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue el primer encuentro? ¿Resolver las dudas? ¿Organizar el funcionamiento de ahí para adelante? ¿Qué definieron en fondo? Bueno, desde el punto de vista de nosotros, un poco tratar de aclarar dudas, tratar de explicar qué íbamos a hacer, tratar de hacer consciente que esto tenía como tres partes o tres etapas. La primera, evidentemente, tenía que ser un poco la exposición teórica y la justificación práctica de lo que íbamos a hacer y de cómo se iba a hacer. La segunda comprendía toda la grabación de los registros por un lado, o la utilización de material preexistente, pistas de audio, etcétera, de video, y por último, todo lo que tiene que ver con la postproducción. Ahora, respecto de las primeras dos etapas, estas estuvieron cubiertas por 8 sesiones presenciales, a la cual se agregó una novena de forma extraordinaria, y que sirvió para terminar de coordinar los equipos de montaje. Pero buena parte de las ideas que quedaron expuestas o la estimulación de los propios motivos que cada personaje incluido en este workshop tenía desde el principio, todo eso se incubó desde el principio. Se incubó en las sesiones presenciales que, a ver, en términos prácticos, no difieren mucho de los talleres audiovisuales actuales, salvo que una vez que los propios participantes comienzan a grabar imágenes, ellos actúan también de una forma más proactiva, de una forma más presente, aunque no presencial, a través de compartir la pantalla, o mejor dicho, compartiendo la pantalla y presentando sus propias imágenes a los restantes participantes. En una versión presencial, eso se hacía, bueno, todos juntos en la sala acá, mirando una misma pantalla y de alguna manera revisando material. Era un proceso que a lo mejor era un poco más de búsqueda. Acá quizás fue un poco más brusco. No sé qué opinará Dani al respecto. Dani, ¿qué dices tú? Porque además, claro, en la versión anterior, donde también ellos, Cristian y Daniel, hicieron el workshop de Argil Fest, estaban todos en sala acá. Por lo tanto estaban compartiendo una misma pantalla grande y pudiendo conversar en vivo. Pero antes de eso, Dani, yo quiero, ¿qué dijeron? Porque ¿cómo definieron la idea? Porque cada participante venía con estas inquietudes, pero también con una visión de qué significaba, de cómo se podía registrar o mostrar la ciudad de este último año, este personaje Santiago 2019-2020, que estoy retomando lo que tú dijiste recién. Entonces, ¿cómo llegaron a una idea común? Esa es la duda que asalta siempre cuando uno ve una experiencia como esta. Bueno, aquí lo interesante de este workshop, así como dice Cristian, que en cierta manera se parece mucho a workshops audiovisuales en general, pero yo creo que esto tiene la particularidad de que, o sea, si bien hay un resultado
hay una pieza audiovisual resultante del workshop, pero parte del workshop es también la experiencia, el proceso, ¿ya? Y la manera en que está organizado el workshop es también es simbólica, digamos, o trata de representar un poco como una visión, digamos, sobre todo del contexto actual. Y lo importante es que a diferencia de otros workshops audiovisuales en los cuales te dan como las herramientas para que tú desarrolles tu idea, aquí lo que estamos trabajando, y lo que hicimos fue una obra común. Y eso, digamos, ya por sí solo presenta, digamos, como desafíos, digamos, como de organización, porque es súper especial que, que quieras participar de manera comunitaria en la creación de una obra, ¿ya? Entonces, ahí está el primer punto, digamos, de que recibimos con mucha alegría a la gente que se inscribió, porque ya dieron ese primer paso como de estar dispuestos, como disponerse a generosamente compartir su tiempo, sus recursos y su talento para una obra de autoría comunitaria, digamos. ¿Sí? Ahora, como les decía, eso fue el mismo desafío que tuvimos la vez pasada, y eso por sí solo es un desafío en cualquier circunstancia, digamos, como que en este caso, digamos, el desafío subió, y yo creo que en el proceso, la experiencia que vimos con las reuniones en línea y todo eso, lo que sí estuvo muy bueno es que nadie nunca cuestionó esta característica del taller. Digamos, nadie nunca dijo, ya, pero lo que yo quiero editar, quiero que sea mi bloque, o quiero que sea mi material y yo voy a grabar mis cosas. No, digamos, como que ese concepto que es súper importante, como que fue súper transversal, y siempre existió esa cosa, y que metodológicamente lo trabajamos de esa manera, digamos, que en el fondo como que, y lo incentivamos a que incluso, o sea, todo lo que cada uno individualmente grabe va como a una gran bolsa de materiales donde va a estar a disposición de todos, y todos pueden editar libremente el material que grabaron las otras personas, ¿ya? E incluso puedes tomar lo que editó otra persona y editar sobre eso, digamos. Entonces ahí hay como una suerte entre obra común y como cadáver exquisito surrealista un poco también, que como que se va construyendo el cuento en la medida en que se va escribiendo, digamos. ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que el principal desafío, y yo creo y siempre ha sido y siempre va a seguir siendo como, como la amplitud de posibilidades, ¿no? ¿Te fijas? Que muchas veces en el trabajo creativo, cuando tienes las cosas como demasiado abiertas, resulta hasta como que uno como que se bloquea un poco, digamos, y como que de repente necesita como ciertas restricciones, digamos, sí. Entonces, pero como que para destrabar esas situaciones, como que siempre pienso un poco como la estructura de la música jazz, que nada, como que, vamos, la canción hay que empezarla, y ahí vamos desarrollándola, de una manera que sea coherente, digamos. Suena vertiginoso. Y Yomara, ¿qué te parece? O sea, ¿cuál fue tu impresión cuando escuchaste todo esto y te lanzaste a este precipicio? Fue un poco abrumante, la verdad, al principio, porque éramos de disciplinas tan distintas que cuando hablaban los que eran arquitectos yo entendía súper poco entonces tratando de comprender lo que decían, tratando de aportar también desde mi disciplina, viendo desde qué lugar podíamos entrar a este espacio creativo, pero fue súper interesante porque comprendí muchas cosas que como espectadora de cine nunca habría como
considerado, como los conceptos, cómo la ciudad puede ser un personaje, cómo se trabajan los recorridos del arriba al abajo, no solo como geográficamente, sino también socialmente. Entonces fue súper interesante, pero claro, en un principio fue un poco más abrumante, también con todas estas dudas que veníamos de antes y aprendiendo cosas nuevas, escuchando tecnicismos nuevos, y sí, fue interesante igual. ¿Y cómo reúnen ustedes estas visiones de alguien como Yomara, por ejemplo, que venía de la actuación y de ser espectadora del cine, los arquitectos que venían con una visión de la ciudad, los realizadores que estaban un poco más familiarizados, y cómo consensuaban todo eso para construir un personaje de la ciudad de Santiago que lo representara o que apareciera en este cadáver exquisito del que hablaba Daniel? Bueno, yo creo que una cosa esencial es lo que decía Daniel hace un rato. Para poder trabajar creativamente uno tiene que también modelar o gestionar ciertas restricciones. Sin embargo, las restricciones no las puedes poner al principio. Uno tiene que tratar de estimular la curiosidad al principio, y yo creo que, bueno, o estoy confiado de que lo logramos en una primera instancia, de tratar de ordenar esa confusión inicial o esta especie como de entre duda y excesiva curiosidad respecto a lo que estábamos haciendo, a la que se refería Yomara, esta cosa como de llegar y situarse en un mundo donde hay audiovisualistas o arquitectos o actores o gente que trabaja, no sé, en el comercio, en diversas partes, pero que se sintieron un poco llamados a la hora de poder colaborar en esta obra común. Respecto de eso, probablemente lo más complicado a lo mejor fue unir criterios. Sin embargo, en la medida de que fueron observando que uno en general piensa en la ciudad no de miles de formas, sino que de maneras determinadas, y esas formas pueden apuntar a un concierto, es decir, no hay que dar desperdigada alrededor de todo el espacio. Pudieron encontrar temas comunes, sobre todo de cara a los dos ejes esenciales que habían sido de alguna manera pactados o acordados, que uno de ellos tenía que ver con el estallido y otro de ellos tenía que ver con la vida en pandemia. Inevitablemente aparecieron imágenes de esta nueva normalidad de la que se hablaba tanto, por ejemplo, pero también aparecieron imágenes que tienen que ver con el recuerdo de la compulsión ocurrida hace un año y de los ecos que están generando todavía a partir de ello. Y además esto ocurría desde los distintos lugares que provienen los participantes del workshop, como tú nos conectabas. Eso es súper interesante. Sí. Los participantes del workshop no estaban todos localizados en las mismas comunas. Nos dio mucha alegría poder darnos cuenta que había tanta gente de Santiago Centro, por ejemplo, como de Quilicura, o de Renca, o de Maipú, o incluso ya de las afueras de Santiago. De manera que tanto la periferia como el centro, por decirlo de alguna forma, estaban representados y se reflejaron en la multilateralidad de las visiones que comenzaron a aparecer una vez que los distintos grupos de imágenes empezaron a ser cargados en el Dropbox y empezaron a ser revisados en conjunto. Y estas imágenes fueron todas registradas durante el workshop. Nadie llegó con material que se usó, o se combinaron ambas cosas, Dani. No, todo se ha estado grabando en este periodo de tiempo, digamos. Como un poco que queremos mantener esa cosa como de que el workshop es un retrato del momento en que se hizo. ¿Me fijas? Sí. Y Yomara, entonces, ¿cómo se fue hilvanando esto? ¿Con qué historia nos vamos a encontrar? Yo creo que se van a encontrar con nuestra respuesta a la pregunta ¿cuál es la crisis de nuestra ciudad, de nuestro Santiago? Creo que hay muchos puntos, muchos síntomas de esta crisis que quisimos abarcar y tratamos de demostrar y que sea como identitario, que la gente que lo pueda ver pueda entender y pueda identificar esa crisis también, que es algo que como decía Cristian,
Si bien todos éramos de diferentes comunas, vivimos en un mismo Santiago, en una misma pandemia y en una misma crisis social, que se ve en las calles, que se ve en los supermercados, que se ve en el metro. Entonces, vamos a encontrar la respuesta a la crisis, creo yo. ¿Cuál es nuestra crisis? Y Cristian, ¿esto ha ocurrido alguna vez antes en el cine chileno o en el cine en general? Primero, que haya un registro tan inmediato de algo tan excepcional como esto, pero de manera colectiva. A ver, yo creo que uno tiene que remontarse a las experiencias documentales que se han producido en distintos momentos del cine chileno. O sea, entre mediados y finales de los 60 se desarrolló un pequeño movimiento documental que partió con breves cortos ciudadanos o preocupados de temas sociales y cuyo final es la Batalla de Chile, por ejemplo, que es un gran conjunto de imágenes colectivas, no solo tomadas por los propios realizadores, sino que articuladas en un sentido. Ahora, respecto de esfuerzos posteriores, yo creo que indudable hay que recordar también el trabajo en video que se hizo alrededor de Santiago en los 80, por ejemplo, por grupos periodísticos paralelos a las noticias en dictadura y que que terminan en teleanálisis. Y ahora, en la última década, yo creo que el trabajo que ha hecho Mafi a través de películas como Propaganda o Dios también funciona un poco en esa dirección y remarcando un poco esta idea de las reflexiones, de utilizar un tema en común y finalmente de generar una respuesta colectiva a una pregunta común, una pregunta única. Y Dani, en términos formales, este registro y esta visión y esta respuesta a la crisis de la que habla Yamara, ¿se va situando como en formas? Porque me acuerdo siempre que hablábamos, antes de partir este workshop y el anterior, de dar ciertas restricciones, no conceptuales, pero formales, como, no sé, vamos a grabar siempre desde una ventana, o vamos a ponernos en cierto lugar de la cámara. ¿Hubo algo que se dirigiera desde ahí, o que ocurriera naturalmente, como que se repitiera en los registros de los participantes? Bueno, en este caso, igual eso fue parte del proceso como también de adaptación nuestra a las circunstancias. Y claro, aquí hubo una complejidad de que tuvimos que priorizar, darle como las facilidades técnicas a los participantes para capturar imágenes, porque está más difícil en esta ocasión capturar imágenes, ¿ya? Difícil en el sentido de que haya movimiento restringido y sobre todo ya estamos también del tema como retomando las protestas y todo eso, entonces tenía que ser una visión más ágil, digamos, no impusimos ningún tipo de restricción en tanto que no sé, que tienen que estar tal tipo de plano, tal tipo de trípode, tal tipo de... de hecho, los incentivamos mucho a grabar con los celulares, digamos, ¿te fijas? Entonces, porque nos interesaba más, como te dijera, cuando tú empiezas a grabar cosas, ya, obviamente que tú partes por las que te parecen más importantes. Digamos, ya, mira, en realidad yo sé que tengo que grabar esto, pero una vez que ya las grabas, ya empiezas a buscar otro tipo de cosas. Y es ahí donde queríamos que empezaran a descubrir la ciudad, a descubrir los detalles, ¿ya? A descubrir cosas que en realidad no se habían fijado antes. Entonces, eso puede generar, habría la posibilidad, digamos, de poder crear un retrato más, con una personalidad más propia de este, digamos, que discutimos mucho, por ejemplo, sobre todo con respecto a las referencias, cuando hablamos de la visión de Santiago, que claro, como que como ciudad grande, digamos, mucho de lo que la identifica son como
monumentos, los puntos icónicos, digamos, de la ciudad, ¿ya? Entonces, como que los incentivamos harto como a descubrir qué cosas son propiamente de Santiago sin ser estos elementos tan icónicos. Y yo creo que un elemento, una cosa que es súper particular que sucedió en este taller, y ahí como que Yomara nos podría como expandir esa idea, es que se discutió harto en el taller la manera en que íbamos a construir una narración, digamos, ¿ya? Y sobre todo como que se generaron como dos posiciones, digamos, una que apuntaba más a una visión más documental y otra que buscaba más una representación más dramática, digamos, más ficcionada, digamos, ¿ya? Entonces ahí yo creo que tuvimos un proceso súper enriquecedor, digamos, de encuentros de mirada, digamos. No sé, ¿qué piensa de eso, Yomara? Sí. Ahí fue cuando mi cabeza explotó, cuando empezaron a hablar del documental, de la ficción, cuál era la diferencia. Yo soy más espectadora de cine que actriz de cine, entonces yo decía, venía a mi cabeza como ya he visto documentales y de repente siempre un documental desde la comedia negra, y es como, un documental desde la comedia negra, ¿cómo se hace eso? Después decían, pero una ficción, claro, la ficción tenía la facilidad de poder crear una historia y en eso unificar todas las grabaciones y que todos estuviéramos en una misma línea, con una misma cronología. Pero esta idea de documental también era más real, más cotidiano, más vertiginoso, porque era salir a la calle y encontrar lo que encontráramos, no íbamos buscando algo en particular. Entonces, claro, eran dos posturas muy distintas y encuentro que llegamos como a un punto híbrido, a mi parecer, desde lo que logré comprender y desde lo que logramos trabajar. ¿Y cómo era? ¿Cómo lo hicieron? ¿Escribieron un guión? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo fue tu participación ahí? Yo creo que tuvimos conceptos, ideas y como momentos. Como era muy importante retratar la idea del estallido social, pero también era muy importante retratar la pandemia, porque un estallido social en octubre del 2019 no era lo mismo que el estallido social de octubre del 2020. Entonces se trabajó con relatos que se propusieron, con imágenes alternas, con textos de la calle, que se escuchaban en la calle también. Entonces se fue trabajando súper desde la exploración. Como, miren, grabé esto este fin de semana, ¿cómo sirve? Y yo, no sé, miraba el trabajo de un compañero y decía, oh, yo puedo ir no sé, al centro de la Florida y quizás puedo encontrar algo que se complemente o que se contraste. También era importante trabajar como con complementos y con contrastes. En ese sentido, por ejemplo, lo que ayudó mucho fue las propias rutinas de los aludidos. O sea, hubo gente que efectivamente tenía que desplazarse por varias comunas para poder ir a trabajar y ellos se hicieron cargo de las grabaciones de los trayectos, por ejemplo. O sea, una de las participantes tenía que vivía en San Bernardo, tenía que tomarse el tren primero, luego el metro y luego una micro para llegar a su trabajo, de manera que el recorrido que hacía por Santiago, bueno, no solo era gigantesco y un buen ejemplo de lo que mucha gente vive hoy día, sino que también se prestaba para una filmación que reflejara toda esa traslación, toda esa realidad y toda esa dificultad, porque moverse a través de diversas comunas hoy día ya no es tan fácil. Entonces, tenemos el testimonio ahí, por ejemplo. Hay otros que estaban trabajando en el Persa Biobío, y una de las misiones que ellos mismos se fijaron era la de poder también dar cuenta de cómo este lugar, a medida que avanzaban los levantamientos de las restricciones, empezaba a poblarse de más y más personas y aumentaba su movilidad y aumentaba también probablemente era una mezcla como de entusiasmo de volver a este lugar, pero al mismo tiempo un poco de cautela. Entonces todo eso para reflejar. Y además ustedes tuvieron la oportunidad de grabar un momento clave, el plebiscito. ¿Incluyeron eso, Dani? Sí, obvio, sí está. Sí. Yo creo que
que la, eh, la- el taller empezó a fluir mejor y ya como que entramos ya como en una frecuencia común entre toda la gente del grupo. Por ejemplo, cuando Cristian hizo un ejercicio súper importante que como que empezó a pedir, o sea, como materiales, no solo que salieran a grabar materiales audiovisuales, sino que empezaron a aportar materiales literarios, como que escribieran, como que desde un punto de vista más incluso poético, digamos. ¿Te fijas? Entonces, eh, eh, y no solo salieron cosas muy buenas, sino que fueron incorporadas al relato común de una manera súper orgánica. O sea, como que nadie, como que se hizo, como que les pareció muy natural, digamos. Que entonces, y eso es como lo interesante, digamos, del taller, que a pesar de la importancia, te diría como periodística, de las circunstancias en las que estamos, ¿ya? Eh, eh, prima más una visión como poética y de sensaciones, digamos, sin dejar, digamos, de estar presente lo circunstancial, digamos, que es como es lo que nos está amoldando, digamos. Pero claro, pero como que revistiéndolo en una cuestión más, ¿cómo te podría decir? Incluso un poquito más abstracta, digamos, sí. Interesante. Mira, una de las Más que ideas, periodístico. ¿Sí, Dani? Sí, eso, no, o sea, eso, más que tan periodístico, digamos. una de las ideas importantes que había detrás de eso y que yo siento que los participantes la captaron súper bien, es que no estábamos creando un documental. No estaba nuestra intención hacer, como decía Dani, editar el registro periodístico. Para eso están todos los canales, para eso están los posteos de las redes sociales, la gente que saca la cámara, etcétera. Y que bien que lo hagan, pero en lo que respecta a nosotros, tratamos dentro de los medios que teníamos de hacer una reflexión que pudiera incorporar también elementos de ficción que fueran representativas de las realidades de cada uno de los participantes, que pudieran conversar esas realidades entre sí y que de esa forma se pudiera confeccionar un rompecabezas que funcionara de acuerdo a sus propios términos. Espero que lo hayamos logrado. ¿Qué crees tú, Yomara? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es un trabajo súper humilde también, con mucha confianza, como con mucha disposición y con esos conceptos, con esas ideas, no creo que algo pueda salir mal. Bueno, entonces, ahora los invito a ver esta obra colectiva que crearon todos ellos junto al resto de los participantes, que se estrena ahora, por primera vez, en Artfilmfest. Piel amoratada, negra, sucia, quebrada, ojos profundos, fijos y desorbitados, mandíbula tensa, pelvis tensa, cuello anteriorizado, cuello desplazado, hombro caído, hombro pegado. ¿Te duele al dormir? ¿Te duele al pisar? ¿Te duelen las miradas? No tenés ni hogar, nadie te espera.
términos el uso obligatorio de la mascarilla según la ordenanza 2343, se les recuerda respetar el distanciamiento social, por favor. Les recomendamos no utilizar máquinas de ejercicio, juegos infantiles y escaños de la plaza. Se les recuerda no utilizar máquinas de ejercicio, juegos infantiles y escaños de la plaza. Habían algunos adultos mayores, no muchos, habían 2 o 3. También le pregunté a estos facilitadores que están ahí, y me dijeron que no, el horario no es exclusivo, sino que es preferente. No se va a dejar de atender al resto de la gente que pueda ir en ese horario. No se le puede evitar a nadie su derecho a sufragar. Gracias. Vuelvo a mis sueños a comerme el completo en moneda 10.57, correr al puente y alcanzar una butaca, encontrar a amigos y fumar un puchito. Y de pronto, pausa.
Despierto, en un silencio desierto, la ventana tranquila, mi mamá sentada en una silla tomando sol y tejiendo en descontrol. Ya no hay micros, ya no hay perros, solo el chinchinero.